Hoy vamos a orar en oración para así poder compartir de la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda gloria, toda honra, todo honor en este día, Dios. Padre, te glorificamos, te alabamos, te bendecimos y te declaramos Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te pido en este día que tu Espíritu Santo dirija y tome el control de todo. Que tome control de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestro espíritu. Y que podamos estar en un acuerdo con el Espíritu Santo de Dios. Padre, que tu Espíritu Santo nos levante en poder y en unción. Y que podamos ser hombres y mujeres de guerra. Hombres y mujeres que se paran en la brecha, declarando la palabra del Señor. En este día, oh Dios de gloria, venimos ante tu trono para invocar tu nombre y declarar que tú eres grande y poderoso y que ningún arma formado en contra de nosotros en el infierno prevalecerá. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres Dios y eres el Dios de nuestro corazón. Declaramos que Jesucristo vive y reina por siempre y que la sangre de Cristo Jesús tiene poder sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, nada formado en el infierno prevalecerá en contra de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. En este día vamos a compartir de la palabra del Señor del libro de Efesios. Busquen sus Biblias para que así podamos leer esta porción de escritura que es una palabra tremendo del Señor. Vamos a leer Efesios 6, versículo 10 al 20. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que conduendo hablé de él como debo hablar. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, Dios, porque esta palabra es una palabra de bendición, una palabra, Padre, que necesitamos en estos tiempos, una palabra, Dios, de fortaleza,
una palabra, Padre, que tenemos que estar listos para los tiempos malos que están en camino. Y la única manera, Dios, que podamos estar listos es vistiéndonos de tu armadura. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, que los cielos están abiertos a nuestro favor en este tiempo y que tú harás grandes cosas, Dios, a través de esta palabra en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo está preso, él está en cadena, él está en una prisión en el momento que él está dándonos esta palabra. Escribiendo en esta palabra, él nos dice que él tiene que hablar como tiene que hablar. Aquí podamos ver que no obstante la situación en que el apóstol Pablo se encontraba, él sabía que había una guerra andando. Él sabía que en el mundo espiritual había una guerra andando en cual uno se tiene que vestir de una armadura que es la de Dios. Él nos está enseñando que aunque él estaba preso, él sabía que había una guerra cual él tenía que pelear. Y él nos está enseñando en estas porciones de escritura que nosotros también tenemos que estar listos para este tiempo. En ese tiempo era el tiempo de él, donde él se preparó para esa lucha. Ahora nosotros tenemos que prepararnos en este tiempo por lo que nos va a tocar a nosotros. Y aquí la porción de escritura nos enseña bien claro que la lucha que tenemos no es contra sangre ni carne. La palabra nos enseña que la lucha que tenemos es contra principados, contra potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo aquí nos está dando lo que tenemos, con lo que vamos a luchar, con lo que vamos a ir a guerra. Él nos enseña en esta porción de escritura que no es contra la persona, no es contra lo que vemos, es que vamos a luchar, pero es contra de lo que no podemos ver. Él nos dice, sí, que es contra principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra jueces espirituales de maldad. Entonces sabemos que la guerra que vamos a pelear no es una guerra contra cosas buenas, es una guerra contra jueces espirituales de maldad. El apóstol Pablo nos está enseñando aquí una estrategia para poder luchar contra un enemigo que no podemos ver. Si vamos a coger un ejemplo, tomar un ejemplo de lo que está pasando ahora alrededor del mundo. Todo el mundo está luchando, hay gente que se están muriendo o gente que están enfermos contra un virus que no podemos ver. Podemos considerar ese virus nuestro enemigo, porque es algo que afecta al ser humano, el cuerpo del ser humano, pero no lo podemos ver. No podemos tocar ese virus con nuestras manos. No podemos agarrar a este virus. Es algo que no podemos ver, en la cual estamos luchando. Y es lo mismo de lo que se está hablando aquí en este versículo. El apóstol Pablo nos enseña que son jueces de maldad, cosas malignas, cosas en que tenemos que luchar en contra de ellos, pero no los podemos ver. Y por eso nos dice la palabra del Señor en este versículo. El apóstol Pablo nos enseña que tenemos que vestirnos la armadura de Dios. Cuando uno va a guerra, cuando los soldados de los ejércitos van a guerra, ellos no van sin nada. Ellos también se ponen una armadura. Y por eso la palabra nos enseña en esta porción de escritura que nosotros también, para poder enfrentar a estos principados, estos potestades, estos huestes, estos gobernadores de las tinieblas,
tenemos que ponernos una armadura. Pero en este caso lo que vamos a vestir no es algo en lo natural, pero es algo en el mundo espiritual. Porque la guerra que vamos a pelear es una guerra en el mundo espiritual, no en el mundo natural. Por eso él abre la palabra diciendo que no es contra sangre ni carne. Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra espiritual que vamos a pelear. Y por tanto, nos enseña en la palabra, nos dice, tomad toda la armadura de Dios. Entonces, Él nos enseña que nos tenemos que vestir no de la mitad o con parte de la armadura, pero Él nos dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Esta palabra es poderosa porque con otras palabras nos está advirtiendo que si no tomamos toda la armadura de Dios, no vamos a poder resistir el día malo. No vamos a poder estar firme cuando todo esto termine. Señores, pongan atención a esta palabra. Por eso Él dice que tenemos que ir a batalla, tenemos que ir a guerra con toda la armadura de Dios. Porque si no, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder resistir. No vamos a poder estar firmes. Entonces tenemos que tomar toda la armadura. Aquí el apóstol Pablo nos enseña cómo tenemos que vestirnos de la armadura. Él nos enseña en esta palabra en el versículo 14, él dice, estad pues firmes. Este es el primer paso. Tenemos que estar firmes en lo que vamos a hacer. Tenemos que estar firmes en las decisiones que vamos a tomar. Estar firme significa estar firme en la palabra de Dios. Estar firme en Jesucristo, la roca de nuestra salvación. Estar firme en el Espíritu. Porque como la batalla que vamos a pelear no es una batalla en la carne, pero en el Espíritu, tenemos que estar firmes en el Espíritu. Nos dice la palabra, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Esta es la primera parte del vestimiento, de la armadura. Tenemos que vestir nuestros lomos con la verdad. Entonces la verdad es la palabra del Señor. Vestirnos con la coraza de justicia. Nos dice en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces vamos a vestir en nuestros pies, no cualquier cosa, pero vamos a vestir calzados en nuestros pies, que es el apresto del evangelio de la paz. Nos dice en el 16, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí el Señor nos está dando una clave. La clave es la fe. La clave es la fe. Tenemos que tener fe para poder hacer esta lucha. Tenemos que tener fe para poder romper y apagar los dardos del maligno. Sin fe no vamos a poder ganar esta lucha. En el 17 nos dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Aquí vamos a tomar el yelmo de salvación y lo vamos a poner en nuestra cabeza. Y vamos a tomar la espada, que es la espada del Espíritu Santo, la espada que es la palabra del Señor. Porque la palabra nos enseña que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Entonces vamos a tomar la espada del Señor, que es la palabra de Dios. El enemigo no puede contra la palabra del Señor. Entonces estas son las claves que vamos a usar en este tiempo de guerra.
la espada del Espíritu y la palabra del Señor. Nos dice orar en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo está enfatizando que tenemos que estar en oración. Queridos hermanos, en lugar de quejarnos, en lugar de querer pensar en lo malo, en el pasado, o cuando estás sufriendo, o que no tienes de comer, o que estás pensando que no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes dónde ir. En estos momentos es el tiempo de estar en oración, es el tiempo de estar en súplica en el Espíritu. Es el tiempo de estar velando con perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hermanos en Cristo, por todos los seres humanos que están pasando un tiempo difícil, que están pasando por pruebas, que están pasando por un tiempo de crisis. En este tiempo es tiempo de retomar nuestro tiempo con Dios. Es un tiempo de ir en guerra. Es un tiempo de guerra. Es un tiempo de pararnos firmes en el Espíritu y decirle no al enemigo, y decirle no al pecado, y decirle no a todos los planes del enemigo, y decirle no a todas sus acechanzas que no podemos ver en el mundo espiritual. Pero en el nombre de Jesús declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo Jesús. Nada lo podemos afuera de Él, pero todo lo podemos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Entonces, en este tiempo, yo les quiero animar para el primer paso, es aceptar a Cristo como su Rey y Salvador, confesarlo con tu boca y declarar que Él es el Rey de tu vida, pedirle perdón por tus pecados y pedirle que Él entre a tu corazón y more y haga cosas grandes en tu vida. En este tiempo es el tiempo de regresar a los caminos de Dios. Si un tiempo has desviado del camino del Señor, este es el tiempo perfecto para regresar a los caminos de Dios. Este es el tiempo que Dios ocasionó, el tiempo Kairos, para que tú regreses a tu camino. Este es el tiempo de reconciliación, el tiempo de arrepentimiento, es tiempo de salvación para ti y para tu casa. Es tiempo de caminar, no en lo natural, pero es tiempo de caminar en lo espiritual. Es tiempo de poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Es tiempo para poder ver si lo que quieres hacer o lo que no quieres hacer es de Dios o si no es de Dios. Hermanos, es tiempo para darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. Es tiempo de vestir nuestras armaduras y levantarnos como guerreros que Él nos llamó a ser para poder luchar en el Espíritu y declarar victoria sobre el enemigo y decirle que Él no tiene poder más en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar. Si esta palabra te llegó, te quiero pedir de verdad, de todo corazón, que te sometas a la presencia del Todopoderoso, que permitas que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar y llegar a tu corazón. Te pido que abras tu corazón a Jesús y que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, Señor, pidiéndote perdón por mis pecados. Perdón, Padre, por todo lo que he hecho, Padre. Pero en este día te pido que quiero aceptar a Jesucristo como mi Rey
y como mi Salvador. Quiero abrir mi corazón para Jesús. Quiero pedir que Él entre a mi vida y que Él cambie todo y que Él entre y haga cosas grandes en mi vida. Te pido, Jesús, que tú gobiernes mi vida desde este instante hasta el final. Te pido, Jesús, que me laves con tu sangre y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Toma control, Jesús, de mis pensamientos y de mi vida y guíame desde hoy y para siempre en tus caminos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te quiero decir que hoy hay fiesta en los cielos, porque los ángeles están felices y el Señor más todavía por cada alma que llegue a los pies de Jesús. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos un tiempo nuevo sobre estas vidas, Dios. Un tiempo nuevo, Dios, sobre cada vida que está escuchando este mensaje. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra llegue y perfore los corazones, Padre, y que tu palabra haga algo nuevo en este tiempo, Dios. Que este tiempo, en lugar de declarar crisis, declararemos Cristo. Que este es el tiempo de victoria en nuestras vidas, el tiempo de un avance progresivo. En el nombre de Jesús declaramos, Dios, salvación sobre cada vida, Dios. Salvación sobre cada familia, cada casa. Y también declaramos provisión en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos toda gloria y toda honra, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo vaya tocando los corazones, rompiendo ataduras espirituales, rompiendo cadenas, derramando potestades y principados, Dios, cancelando todo plan, toda acechanza del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Padre, que todo plan del diablo se cancela ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, oh Dios, que la sangre de Cristo Jesús tiene poder sobre cada vida. Y te doy las gracias, Dios, que tú estás en control. Dios les bendiga en gran manera. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Y espero que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Vístanse con la armadura del Señor, porque el tiempo de guerra ya llegó. Y solamente los valientes arrebatarán, porque el reino de los cielos está sufriendo violencia, y los valientes arrebatarán. En el nombre de Jesús, vístanse de la armadura y estén en todo tiempo en oración y en súplica, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. Los quiero con el amor de Cristo.